A ver, vamos de nuevo. Lo tenía tan lindo. Bien, sí. En la clase de hoy vamos a trabajar con dinámica, vamos a resolver problemas de dinámica del punto con trayectorias rectilíneas. ¿Sí? Nos vamos a centrar, ¿sí? Después vamos a empezar a ver el concepto de ecuación de movimiento y vamos a trabajar con fuerzas entre superficies. El primer problema que vamos a resolver, ¿sí? Es el del plano inclinado. Es un problema que ustedes ya han visto muchas veces, ¿sí? Pero vamos a tratar de verlo, cómo resolverlo, vamos a usar como problema piloto para poder ver cuál es el método de trabajo. ¿Qué sabemos? ¿Sí? Que cuando tenemos un objeto, ponemos en un plano inclinado, si la inclinación es la suficientemente elevada, cae, ¿sí? Deslizándose por el plano. La pregunta típica de este problema de dinámica es ¿cuál es la aceleración del bloque? Resolver el problema de dinámica es esto, en esencia, ¿sí? Este es el problema típico de dinámica de una partícula. Para eso, tenemos para resolver este problema y cualquier otro problema, tenemos una serie de pasos a resolver. ¿Sí? Que yo lo dividí en etapas de forma tal de orientarlos para que este método les sirva para resolver cualquier problema que tengan, no este problema en particular, sino cualquier problema. Esto es como, ya les decía, así como si Newton es una receta de cocina. Esto es una receta de cocina. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es responder las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué trayectoria tiene el cuerpo? ¿Y cuáles son las interacciones que actúan sobre el cuerpo? ¿Sí? Bien, lo que tenemos que hacer es mirar qué es lo que hace el cuerpo o imaginarnos lo que es el cuerpo si no lo podemos observar. ¿Sí? Y tratar de responder estas dos preguntas. Esto como paso inicial. Ni siquiera estamos resolviendo el problema, simplemente ubicándonos en la resolución del problema. ¿Qué trayectoria tiene el cuerpo? Y bien, lo que tenemos que hacer para la trayectoria del cuerpo es mirar todos los puntos que ocupan en el espacio. ¿Sí? ¿Esto qué indica? Bueno, vean que en el movimiento nosotros podemos darnos cuenta que este cuerpo sigue una trayectoria rectilínea. Lo que dice ahí en línea punteada es la trayectoria. ¿Para qué me va a servir saber cuál es la trayectoria, mirar la trayectoria? Y básicamente, ¿sí?, para elegir un sistema de coordenadas que me permita simplificar las ecuaciones. Ya los problemas de dinámica son lo suficientemente complejos como para complicarlos matemáticamente. Entonces, para tratar de no complicarlos matemáticamente, nosotros tenemos que elegir un sistema de coordenadas que simplifique la ecuación de la trayectoria. ¿Está? Por eso, la información de la trayectoria es una información crucial a la hora de resolver un problema. Ahora bien, ¿cuáles son las interacciones que actúan sobre el cuerpo? Porque, ¿se acuerdan de lo que nos había dicho Newton? ¿Sí? Era que los cuerpos se movían, ¿sí?, o cambiaban su estado de movimiento, sea lo que significa el estado de movimiento, ¿sí?, de acuerdo si actuaban interacciones, si otros cuerpos actuaban sobre él. Entonces, la primera pregunta que hay que tratar de resolver, y yo quiero que, a ver, alguien me la conteste, no estoy viendo el chat, así que tendrían que hablar, ¿cuántas interacciones están actuando sobre este pequeño cuerpo? Hola, profe. Eh, para mí las dos serían dos interacciones en ese momento. Tiene uno la masa con la tierra y la otra creo que vendría a ser la masa con la superficie. Perfecto, ¿sí? Son dos interacciones, masa-tierra, masa-superficie. Bien, vean que sobre el cuerpo está actuando una interacción masa-tierra. El par de reacción de esa interacción está aplicada en la Tierra. ¿Mm? Y por otro lado, hay una interacción masa-superficie, que va a estar aplicada en la masa del cuerpo. Vamos a poner en la masa del cuerpo. Por lo tanto, ¿sí?, el par de reacción va a estar ubicado en la superficie. ¿Está? Bien, ya tenemos identificado todas las interacciones que estamos trabajando.
Entonces, ahora, recién ahora, ¿sí? Podemos pasar a tratar de escribir, tratar de trabajar con la primera ley de Newton. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía la primera ley de Newton? ¿De qué hablaba la primera ley de Newton? ¿Alguien, por favor? No puedo ver el chat, gente, así que si me pueden contestar. Sí, del sistema de referencia. Perfecto. Sí, hablaba del sistema de referencia. Entonces, ¿cómo es que se hace? Bárbaro. Lo que hacemos es miramos la trayectoria, ¿sí? Esto simplemente lo hice para que vean que la trayectoria es la que yo dije, ¿sí? Y entonces, tenemos que elegir un sistema de referencia inercial. ¿Y eso cómo lo elegimos? Eligiendo el origen del sistema de coordenadas. ¿Dónde vamos a colocar el origen del sistema de coordenadas? Y entonces tenemos que ubicarlo en un punto en el cual, durante el movimiento del cuerpo, ¿sí?, esté en reposo, ¿sí?, no esté acelerado, no se mueva. Entonces, para hacer eso, la condición básica es que no esté acelerado. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es simplemente indicar, ¿sí?, cuál es el origen del sistema de coordenadas. Con esto ya alcanza para saber si es inercial o no inercial. Vean que lo ubico, el origen, sobre el plano que está unido a la Tierra. Así que para el movimiento de esto, si esto no tarda 24 horas, sino que tarda unos segundos en bajar, ¿sí?, este sistema de referencia fijo acá es un sistema de referencia inercial. En esta etapa de trabajo, lo que hacemos, ¿sí?, es identificar el sistema de coordenadas. Observen que he elegido el eje X, la dirección X, paralela a la trayectoria. Vean que el origen no lo pongo en el aire, sino que está puesto en un punto que ustedes ya saben que no se mueve porque está fijo a la Tierra, no está en el aire el sistema de coordenadas. ¿Sí? Uno de los ejes coincide con la ecuación de la trayectoria. ¿Por qué? Porque así es más fácil escribir la ecuación de la trayectoria. El eje Y lo pongo perpendicular hacia arriba, y el eje Z entonces va a estar saliendo, si usamos como es una terna derecha, va a estar saliendo, ¿sí?, de la pantalla de ustedes, de la hoja. Entonces, de esa manera, nosotros ya tenemos una terna. Si dibujamos X e Y, Z está automáticamente definido por la terna derecha, porque es una terna derecha. Así que no hay forma de, si uno pone X e Y, ya Z queda automáticamente definido. Dado que nosotros lo que queremos es un sistema de referencia, falta algo más. ¿Qué falta? ¿Alguien sabe qué es lo que falta? Vean que lo... ¿Qué? No, todavía estoy en la primera ley de Newton, gente. Estoy en la primera ley de Newton. No pasé a nada más que la primera ley de Newton. ¿Qué es lo que me falta acá? ¿Puede ser el origen? El origen de posición está puesto acá. Lo que me falta nada más es el origen de tiempo. ¿Sí? Pero eso, ¿sí?, identificar el origen de tiempo, identificar cuál es el instante, ¿sí?, en el cual nosotros vamos a definir como origen de tiempo. Bien, esto, el origen de tiempo, únicamente si es necesario, si el problema, ¿sí?, nos lo pide. Si no, el origen de tiempo, ¿sí?, no lo definimos. Pero cuando trabajamos con esto, que tenemos que definir todo el sistema de coordenadas que vamos a trabajando, que vamos a usar, vean que tenemos el punto de origen, ¿sí?, del sistema, el sistema de las direcciones, ¿sí?, y el origen de tiempo. El único que le podemos perdonar así, que no lo definan perfectamente, es este. Estos dos tienen que estar bien definidos, ¿sí? Porque si no, todo lo que sigue, ¿sí?, es válido, va a ser válido para este sistema de coordenadas. Si yo cambio el sistema de coordenadas, lo que sigue puedo
si es un no inercial, resulta que todo lo que sigue no es válido. Bien, ¿cómo es que nosotros trabajamos? Ustedes pueden responder la pregunta, bueno, estoy resolviendo un problema de dinámica, ¿cómo aplico la primera ley de Newton? Simplemente lo que tienen que hacer es un dibujo, ¿sí? Un dibujo con el punto de origen, el sistema de coordenadas. Pero guarda, nunca, 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 jamás coloquen el punto de referencia O sobre el cuerpo. Nunca, ¿sí? ¿Está? Porque generalmente el cuerpo está acelerado. Y si ustedes lo ponen sobre el cuerpo, no están en un sistema de referencia inercial. ¿Estamos? Nunca cuando hagan este primer esquema, que es identificatorio de cómo estoy usando la primera ley de Newton, el origen no lo pongan sobre el cuerpo. ¿Está? Bien. Ya sé que en muchos libros lo hacen. Gente, ¿sí? Hay mucha gente que lo hace, pero hay gente que lo hace sabiendo simplemente por una cuestión de conveniencia. Pero ustedes, cuando tengan que ser evaluados, van a ser mediante un examen, y ese examen, ¿sí? El corrector tiene que, no tiene que tener vicios procedimentales, ¿sí? O sea, tiene que ser conceptual. Y vean que colocar este punto O sobre el cuerpo, ¿sí? Hace que esté acelerado, indica que está acelerado. Por lo tanto, nunca coloquen el punto de referencia O sobre el cuerpo. ¿Mm? Bien separadito, por favor. Y nunca en el aire. Bien. Terminamos el paso 2, vamos al paso 3. Ya aplicamos la primera ley de Newton, ¿sí? Y lo ahora que tenemos que hacer es simplemente asignar los nombres, ¿sí? Esto es un paso muy importante cuando uno empieza a hacer. Ya sé que ustedes son expertos en dinámica del punto, ¿sí? Son expertos. Pero aún así, les pido que, por favor, pierdan un poquito de tiempo en esta cosa. ¿Por qué? Porque se cometen ciertos errores, que ahora os voy a marcarlos. Pero primero vamos a resolverlo para este problema. Teníamos dos interacciones, la interacción masa-tierra y la interacción masa-superficie. ¿Qué significa asignar los nombres? Y bueno, por ejemplo, la interacción masa-tierra la modelamos usando la fuerza-peso, que la voy a llamar así. Eso significa asignar los nombres. Asignar el símbolo que va a representar la fuerza, ¿sí? Y la interacción masa-superficie la podemos modelizar por la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque la interacción masa-superficie es muy complicada. La vamos a modelizar con una fuerza perpendicular a la superficie y una fuerza paralela a la superficie. La fuerza perpendicular a la superficie es lo que llamamos normal y la paralela a la superficie es lo que llamamos fuerza de rozamiento. ¿Mm? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el momento de asignar los nombres? Ver que no usemos los mismos símbolos para representar distintas interacciones. Eso es algo que no se puede hacer. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es acá el momento que hay que chequear que los nombres no sean los mismos. Pero tenemos que tener en cuenta que reservamos la notación primada para los pares de reacción. Es decir, si yo uso P', estoy hablando de el par de reacción de la fuerza peso, o sea, algo que está aplicado en la Tierra, no está aplicado en la masa. Si uso N', estoy hablando de la interacción masa-superficie, pero al ponerle el primado, la fuerza está aplicada en la superficie, porque es el par, estoy diciendo que es el par de reacción de la fuerza normal, del N. Lo mismo para la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Ok. Entonces, nunca se tienen que repetir estos símbolos, ¿sí? Porque representan interacciones distintas, y no usar el símbolo primado, porque eso lo reservamos simplemente para los pares de reacción, los pares de interacción. Bien, entonces, ya vean que hicimos el paso 1, el paso 2, el paso 3. Como es una receta, vamos al paso 4, que es algo que me dijo un compañero, ¿sí? Que
Bien, es hacer el diagrama de cuerpo libre. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? ¿Qué significa? No es solo hacer el diagrama de cuerpo libre, porque acá hay un problema conceptual, ¿sí? Para hacer el diagrama de cuerpo libre hay que mirar el movimiento o imaginarnos el movimiento. Tenemos que mirar la trayectoria. El diagrama de cuerpo libre no se hace en cualquier lado. Se tiene que elegir el punto en la trayectoria. ¿Dónde se va a hacer? Obviamente, este problema, gente, es muy simple, ¿sí? Es un segmento, pero es bastante simple. Uno elige cualquiera y es más o menos lo mismo. Vamos a encontrarnos en problemas en los cuales no es lo mismo elegir un punto u otro. Pero hay una regla. Uno no puede elegir cualquier punto de la trayectoria. Tiene que elegir, no puede elegir puntos en los cuales el cuerpo está en reposo, ¿sí? O sea, no puedo hacer el diagrama de cuerpo libre en el instante inicial, ¿sí? Donde yo lo dejé caer, ni tampoco donde el cuerpo está en equilibrio. O sea, cuando uno elige el punto de la trayectoria, tiene que verificar estas dos cosas, que el punto que yo seleccioné para hacer el diagrama de cuerpo libre, el cuerpo no esté en reposo y no esté en equilibrio, ¿no? Una vez que uno hace esto, entonces elige el punto de la trayectoria y dice, bueno, yo voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre acá. Bien, todas estas cosas, ¿sí? Se tienen que decir. ¿Qué significa el diagrama de cuerpo libre? El principio de superposición. Acá estamos usando el principio de superposición. Y entonces, ¿eso qué significa? ¿Cómo se hace? Y básicamente se reemplaza, ¿sí?, el cuerpo que está en contacto, o está actuando sobre mi cuerpito, y lo reemplazo por la fuerza. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, ¿sí?, considero mi cuerpo puntual, esto lo puedo hacer o no, ¿sí? Saco la Tierra, pongo el peso. Ya la Tierra no existe, pero aparece una fuerza, ¿sí?, que me representa la interacción con la Tierra. Y ahora yo voy a sacar la superficie y la voy a representar por la fuerza. En este caso puse únicamente la fuerza normal porque voy a suponer, ¿sí?, que mi cuerpo no tiene fricción. No hay fuerza, ¿sí?, en la división horizontal. Porque para simplificar, gente, para que me quede un poquito más fácil de hacer las cuentas y poder estudiar bien el comportamiento de esto, ¿sí?, para que sea simple. Entonces, esto es el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Este diagrama de cuerpo libre, vean que no incluye ni las componentes ni las direcciones, ¿sí? O sea que nada de acá poner dirección X, dirección Y, dirección J, X, Y, nada, P sub X, P sub Y, no, gente. En el diagrama de cuerpo libre lo que van, ¿sí?, son nada más que las fuerzas. Y lo que es más importante, este esquema, una vez que lo hicieron, ¿sí?, no debe escribirse más, ¿sí? No debe escribirse más, no se tiene que tocar, porque es parte de la solución del problema. ¿Por qué? Porque es aplicar el principio de superposición, y eso tiene que quedar clarito, ¿sí? ¿No? Tiene que quedar clarito. Entonces, esto no lo pueden tocar más. Lo hacen y lo dejan a un costado, ¿sí? Si quieren lo recuadran, ¿sí?, pero tiene que quedar a un costado. Bien. Terminamos el paso 4, que es hacer el diagrama de cuerpo libre. No lo volvemos a tocar el diagrama de cuerpo libre. Lo vamos a usar, pero no lo volvemos a tocar, ¿sí? Y entonces ahora pasamos al paso 5 de la receta, que es escribir la segunda ley de Newton específica para este problema. Bien, hay dos interacciones, cada una modelizada por una fuerza. Entonces partimos del diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Partimos el diagrama de cuerpo libre y entonces vamos a escribir la segunda ley de Newton. ¿Y eso qué es? Básicamente, la fuerza neta, que está dada por N más P, igual a la masa por aceleración. Lo escribimos, ¿sí?, en forma vectorial. P más N igual a M por A.
Esto, vean, lo recuadré, ¿sí? Porque esta ecuación, escribir la segunda ley de Newton para este problema, ¿sí? Es parte de la solución de un problema de dinámica. Esto no se tiene que tocar más. Y se escribe así. P, vean que es vector. N, vector igual a la masa por la aceleración. Esta es la segunda ley de Newton en forma vectorial y eso tiene que ser escrito siempre. Muy bien. Vamos ahora a escribir, ¿sí? A seguir avanzando. El paso 6 de esta receta es escribir el sistema de ecuaciones. Muy bien. El sistema de ecuaciones. Y el sistema de ecuaciones se escribe, voy a usar la segunda ley de Newton, lo que escribí antes. ¿Sí? Por eso lo puse. Y voy a dibujar, ¿sí?, el DCL. De nuevo, no lo estoy tocando, no escribo sobre eso. Hago un dibujo, copio el diagrama de cuerpo libre. Lo copio, ¿sí? Sobre ese esquema pongo las direcciones, ¿sí? Vean que dirección I, dirección J, dirección K, esas son las que usamos. Y pongo la geometría, es decir, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, ven, agregué el ángulo alfa para poder trabajar y saber cómo escribir el peso en este sistema de coordenadas. Entonces, una vez hecho eso, escribo los vectores en el sistema de referencia elegido. Bien, gente. Acá viene complicado porque a veces, ¿sí?, uno se confunde y nos cuesta escribir los vectores en un sistema de coordenadas. Vean, ¿cuántos vectores hay en la segunda ley de Newton? Gente. Fue una pregunta. 1, 2, 3. 3 vectores. Entonces yo tengo que poder escribir los 3 vectores eso. ¿Sí? Muy bien. El peso va a tener una componente en la dirección Y, la dirección X positiva, y una componente en la dirección Y negativa. ¿Está? Seno y coseno. Esto es lo que más cuesta. La normal tiene solamente componente Y, ¿sí?, y la aceleración tiene solo componente X. ¿Y eso por qué? Bueno, porque habíamos visto que la trayectoria, habíamos hecho coincidir el eje de las X con la ecuación de la trayectoria, por eso lo puedo escribir de esta forma. Muy bien. Esto es fundamental que lo entiendan, ¿sí?, porque nos abre todo lo que tiene que seguir después. Vamos a... Profe, Sí, ¿puede repetir esta última parte? bien. Yo tengo la segunda ley de Newton. Tengo que poder escribir estos 3 vectores, el peso, la normal y la aceleración, en este sistema de coordenadas. El vector peso tiene componente, vean que la precisión del vector peso en la dirección Y es positiva. Porque el producto escalar entre P e I es un número positivo. El producto escalar entre J y P es negativo. Así que el módulo del peso es la masa por la gravedad. Creo que todo el mundo lo sabía eso. Así que yo puedo usar acá, vean que tengo un triángulo, ¿sí? Esto es el coseno, esto representa el seno, así que yo puedo escribir P, la componente X del vector P es mg seno de alfa, y la componente Y, ¿sí?, la componente X, la componente Y del vector P es menos mg por el coseno de alfa. Entonces, la normal tiene tiene únicamente componente Y. Entonces se escribe así. Y la aceleración tiene únicamente componente X porque está en esta dirección, ¿sí? La aceleración se mueve, ¿sí?, de acuerdo a la trayectoria que teníamos, que era paralela a la superficie del plano, que era la dirección Y. Entonces tiene
componente X solamente. Entonces ya escribí los 3 vectores. Esta es la parte más complicada de todas, la que le cuesta a todo el mundo. Pero una vez que tenemos esto, ya tenemos casi todo. Ahora lo que hay que hacer es simplemente escribir, mirar la ley de Newton, un poquito fuerte, y colocar los vectores, toda esa información que sacamos en la ley de Newton. Y estos son vectores. Tenemos por un lado, esta suma de vectores es igual a otro vector. Dos vectores son iguales, acá está, si solo son componente a componente. Esto implica que la componente, lo que está de acá, de este lado, como I, que es esto, mg seno de alfa, debe ser igual a la componente I de esto, perdón, componente X de acá tiene que ser igual a la componente X de acá, o sea que mg seno de alfa debe ser igual a m por a, y por otro lado, la componente I, lo que está en la dirección J, ¿sí? Tiene que ser lo que está acá en la dirección J. Acá no hay nada en la dirección J, por lo tanto vale 0. Eso significa que menos mg coseno de alfa más n debe ser igual a 0. Eso, ¿sí? Es lo que yo represento acá. Esta ecuación implica estas dos ecuaciones. Bien, bien. Esto es lo que conocemos, o yo lo llamo, ¿sí? Y en algunos libros también, sistema de ecuaciones equivalentes. Ustedes, ¿sí? Vean que está la segunda ley de Newton y este es el sistema de ecuaciones equivalentes. No son iguales. No son iguales. Esto es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Acá no hay, simplemente hay símbolos, ¿sí? No hay vectores acá. Esto no es una relación vectorial. Es una relación, es un sistema de ecuaciones escalar, que se deduce de este, pero no tienen la misma validez. Perdón, ¿cómo llegó al sistema de ecuaciones equivalente? Bien, vuelta a mirar. Vean acá, estos son vectores, ¿sí? Lo que está de este lado lo podemos reacomodar un poquito. Vean, esto va a ser mg seno de alfa en la dirección y, más n menos mg coseno de alfa todo en la dirección j. Pensalo un poquito acá, ¿sí? Que esto tiene componente i y todo esto está en la dirección j. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, este vector es igual a este vector. Y este solamente tiene dirección i. Así que esto debe ser igual a esto, que es esta ecuación. Y por otro lado, ¿sí? Esta suma, n menos todo lo que está en la dirección j tiene que valer 0. Porque no, esto no tiene acá de este lado componente j. ¿Sí? O sea que tiene que valer esta otra relación. Para que esta igualdad se dé, tiene que satisfacer estas dos ecuaciones simultáneamente. ¿Estamos? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, bien. Lo que es interesante, ¿sí? Esto me lo pedían a mí cuando yo era estudiante de grado, ¿sí? Me pedían que cuando ya va el sistema de ecuaciones equivalente, ¿sí? Tenía que recuadrarlo. ¿Por qué? Hasta ahí va el 4, gente. ¿Sí? Hasta ahí va el 4. ¿Sí? Pero antes de recuadrarlo, antes de proponerlo por solución, hay que hacer una serie de cositas previas. Antes de definirlo como solución. Pero un sistema de ecuaciones es una solución de un problema. Sobre todo cuando no hay tiempo para resolverlo. Pero acá, cuando uno llega al sistema de ecuaciones equivalentes, hay que mirar algo. ¿Sí? Hay que hacer un chequeo, un primer chequeo. Profe, Sí, perdón por interrumpirlo. Hay un compañero que tiene el micrófono y él quiere preguntarte por qué está negativo el coseno. ¿por qué? Perdón. ¿Por qué se encuentra en negativo la parte del coseno? Ok, volvemos para atrás. Bien. Todo sale que la proyección del peso en la dirección J, ¿sí? Es negativa. ¿Sí? Recordad que un vector se puede escribir, ¿sí? En el sistema de coordenadas. Sistemas de coordenadas cartesiano, como esto sería Px, ¿sí? A ver si puedo escribirlo.
Esto sería Px o Px en la dirección Y más Pi en la dirección J. P, esto es Y. En la dirección J. Entonces, ¿y cómo se calculaban Px y Pi? Px se calculaba como P, producto escalar Y, ¿sí? O sea, la proyección de P en la dirección Y, que es un número positivo, es el producto escalar, y P sub I, ¿sí? En la dirección J, que es simplemente P sub I, es la proyección de P en la dirección J, que es un número negativo, ¿sí? Entonces, por eso está este menos acá, ¿sí? Porque el módulo de P es M por G, ¿sí? Por el coseno del ángulo, la proyección está dada por el coseno del ángulo, ¿sí? Y este signo menos significa que está apuntando en el sentido contrario. Bien, volvamos a nuestro problema. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? Tenemos que verificar que las ecuaciones sean compatibles. Bien, ¿qué significa eso? Que las operaciones sean válidas acá. Lo primero, que las operaciones sean válidas. ¿Eso qué significa? Que las unidades de acá tienen que ser iguales a las unidades de acá. Que esta suma se puede realizar. ¿Está? Si aparece un cero, no importa, ya las unidades no interesan, pero que esta suma se tiene que poder hacer. Y que esta igualdad sea igual a esta. Vean que eso ocurre. ¿Por qué? Porque la aceleración tiene metros sobre el segundo cuadrado. Esto es kilogramo. Vean que esto es kilogramo, esto es metros sobre el segundo cuadrado, así que está bien. Y acá esto es en Newton, y Newton es kilogramo por metro sobre el segundo cuadrado, así que esta suma la puedo llegar a realizar. ¿Sí? Eso significa que sean compatibles. Esto es muy trivial en este caso. ¿Sí? Este caso, porque el ejemplo es simple, es muy trivial, pero van a encontrar situaciones en las cuales van a llegar a un sistema de ecuaciones que va a tener su grado de dificultad. No ahora, pero sí cuando veamos cuerpo rígido. Bien, otra cosa que hay que hacer es si podemos resolver. ¿Sí? Entonces lo miramos fuerte, ¿sí? Y tenemos que contar la cantidad de ecuaciones y la cantidad de incógnitas. Bien, ok. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 2. 2. Muy Dos. bien. ¿Y cuántas incógnitas? Una. Una. A ver, ¿M lo conocemos? Asumamos que sí. La masa sí. ¿La gravedad la conocemos? ¿Vale cuánto, gente? 9,8. 9,8. Bárbaro. El ángulo suponemos que lo tenemos el plano. ¿La aceleración la conocemos? No, es lo que quiero calcular. ¿Sí? Y acá, N, tampoco lo conozco. ¿Por qué no conozco N? Porque no tengo la aceleración. No, porque N es una fuerza reactiva. ¿Sí? Las superficies son fuerzas reactivas. Yo se los había dicho la clase pasada, pero y ustedes ya vean que siempre calculan la normal. Les han pedido que calculen la normal, calcular la normal, o sea, siempre obtienen como solución de los problemas. ¿Sí? En general, la fuerza normal. Por lo tanto, ¿sí? La normal es una fuerza reactiva. Esto no lo podemos conocer, no tenemos una fórmula que nos diga cuánto va a valer la normal. La normal adopta el valor necesario. ¿Mm? ¿Para evitar que qué? Para evitar que nuestro cuerpito, ¿sí? Se meta dentro del plano. Entonces, no conocemos ni la aceleración ni la intensidad de la fuerza normal. Son las dos incógnitas que tenemos. Bien. Ok. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué sabemos? Y que este problema lo puedo resolver. Puedo agarrar un método, ¿sí? Cualquiera que se me ocurra, y poderlo resolver. Pero no siempre es el caso. Va a haber casos en los cuales va a haber más ecuaciones que, más incógnitas que ecuaciones. ¿Sí? En ese caso, nos van a faltar ecuaciones. Si en el caso de que yo tenga más incógnitas que ecuaciones, o sea, 3 incógnitas, 2 ecuaciones, ¿sí? Voy a necesitar otras ecuaciones. Entonces, para ello tengo que agarrar, leer el enunciado, buscar qué condiciones hay sobre las interacciones. Va a haber
¿sí? Algunas interacciones que uno va, esta la puedo escribir de esta forma, ¿sí? Y entonces conseguir, digamos, eh, resolver, ¿sí? Ese problema, u otras veces, ¿sí? No tengo condición adicional sobre la interacción, sino sobre el movimiento. Entonces tengo que buscar ecuaciones que se llaman condiciones de vínculo. Voy a tener dos condiciones, ¿sí? O sobre las interacciones o sobre los vínculos. Ustedes ya muchas veces han trabajado sobre las interacciones, han trabajado sobre las interacciones. Eh, por ejemplo, cuando decían que, ¿se acuerdan que le decían, bueno, la fuerza de rozamiento vale mu por la normal? Y entonces relacionaban la componente paralela a la superficie con la componente normal de la superficie. ¡Pum! Y la usaban. Esa es una ecuación adicional. Eso es una condición adicional sobre la interacción porque alguien les dijo que tenía que hacer eso, ¿sí? O el enunciado estaba. O sobre el movimiento. Bueno, sobre el movimiento y bueno, eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Por ejemplo, cuando hay un hilo, entonces los cuerpos, los movimientos de los cuerpos están relacionados entre sí. Ahora, lo que sí tienen que mirar, ¿sí? Es lo siguiente. Si sobran ecuaciones, ¿sí? Tenemos que revisar porque hay algo que está mal, ¿sí? Está mal, nos equivocamos en algún lado. Nunca, nunca, nunca puede haber más ecuaciones que incógnitas. No con el método de eh, Newton, no con el método de Newton. ¿Sí? Así que cuidado con eso, porque esto, ¿sí? Es muy común. ¿Sí? Esto es muy común, es un error muy común. ¿Sí? Es probable que si llegan acá es porque le agregaron acá información que no necesitaban para resolver. Y entonces muchas veces les sobran ecuaciones y fuerzan los movimientos, fuerzan la solución. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de agregar ecuaciones? Si yo tengo dos ecuaciones incógnitas, se puede resolver y la solución es única. Si tengo una ecuación, dos incógnitas, yo sé que tengo una infinita solución, tengo una recta. ¿Sí? ¿Tá? Si yo tuviese una ecuación con dos incógnitas. Pero si tuviera eh, tres ecuaciones y dos incógnitas, es muy probable que sea incompatible el sistema. O sea que no haya estas dos incógnitas, no me satisfagan las mismas tres ecuaciones. Entonces, vean que si sobran ecuaciones, lo único que tienen que hacer acá para saber si las cosas están bien o mal es simplemente contar. Así que estas cosas las tienen que poder hacer relativamente bien. Muy bien. Vean que no lo resolvimos. Ahora recién, el paso 8 es resolver. ¿Y eso qué significa resolver? Y partimos del sistema de ecuación, que ya lo verificamos. Ahora, podemos usar cualquier resolución. A mí no me interesa el método de resolución, a nosotros no nos interesa cuál es el método. ¿Sí? Sustitución, matricial, lo que quieran, gente. ¿Sí? No nos importa el método, nos importa la solución. En este caso, la solución es directa. ¿Sí? Y es despejar A en función de los datos del problema y N en función de los datos del problema. No podemos meter acá, de este lado, algo que no sea dato del problema. Porque si no significa que hicimos las cosas mal. Cuando entregamos una solución, la solución es completa. ¿Sí? A tiene que ser dato del problema. Muy bien. ¿Terminó el problema? Para la mayor parte de los alumnos, sí. Para la mayor parte de los alumnos, sí. Les cuento que si tienen esto, llegaron un 7, ¿sí? No tienen el 100% del puntaje. ¿Por qué? Porque faltan algunas cosas todavía para finalizar el problema. Algunos pasos, un paso por hacer y una actividad todavía adicional para poder decir, resolví un problema de dinámica del punto. Nos falta la primera cosa, que es verificar las unidades de la solución. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Y bueno, veamos esta ecuación. Tengo A, G, seno de alfa. ¿Sí? Significa que la unidad de A va a ser la unidad de G. ¿Por qué? Porque la función matemática no puede tener unidades. O sea, la unidad de esto es 1.
¿Mm? El ángulo no tiene unidades, ¿sí? Entonces el seno del ángulo tampoco tiene unidades, así que la unidad de A es la unidad de G, metros sobre segundo cuadrado, correcto. Voy a la otra ecuación, ¿sí? La unidad de la normal, la mg coseno de alfa. M tiene unidades de kilogramo, unidades de la masa, esto es la unidad o sea, la unidad de n va a ser la unidad de la masa por la unidad de la gravedad. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, sé que esto es un newton, así que bueno, tengo que la normal es newton. ¿Esto está bien? Perfecto, sigo. Si está mal, ¿sí? Me equivoqué, en algún lado me equivoqué. Si esto es compatible, si esto está bien escrito, me equivoqué en el método de resolución. En alguna cosa de acá me confundí. Están en un examen, no les queda tiempo, pongan un cartel. No sé dónde está el error, pero verifiqué esto y no me dan las unidades. Con eso, gente, bien, ya llegaron al 8. ¿Mm? Si siguen con las unidades mal, no verificaron, y acá se equivocaron en una cuenta estúpida y no se dieron cuenta de las unidades, bien, ¿sí? Están en problemas. Una vez que verificaron las unidades, que es el paso 1, es lo más fácil, hay que verificar la solución. ¿Y qué significa la solución? Es agarrar el sistema de ecuaciones y poner estas soluciones dentro del sistema y ver qué pinta tienen. Oye, ¿sí? Cuando la metí acá, vean G seno de alfa, puse en verde y vean que se cumplen las igualdades. ¿Sí? Eso significa que es verificar la solución. Entonces, una vez hechas estas dos cosas, muy bien, podemos decir que lo resolvimos. No podemos decir que contestamos la pregunta. Volvamos, ¿sí? A nuestro problema. Nuestro problema era este, ¿sí? Muy bien, y la pregunta era, ¿cuál es la aceleración del bloque? Por lo tanto, la única respuesta que podemos dar es esta, ¿sí? Porque la aceleración es un vector. Y la respuesta, cuando ponemos una respuesta a una pregunta, tiene que estar recuadrada. ¿Mm? Tiene que estar señalada para que sepamos todos que esa es la respuesta al problema. Bien, como último, una vez que uno presenta la solución, se tiene que hacer una pregunta. ¿Contestamos la pregunta? ¿Sí? Volvemos a leer el enunciado. ¿Era esto o nos imaginamos que era esa pregunta? Muchas veces nos va a pasar, sobre todo cuando estamos muy acostumbrados, ¿sí?, a resolver problemas, muy acostumbrados, nos va a dar una idea de decir, este ejercicio va por allá, y uno lo resuelve. Y termina haciendo las cuentas, presenta un resultado, pero no es la pregunta apropiada. ¿Sí? No estoy respondiendo a la pregunta. Entonces, cuando señalo las cosas, ¿sí?, verifiquen si contestan la pregunta. ¿La contestan o no la contestan? ¿Sí? Bien, en este caso es ¿cuál es la aceleración? Entrego la aceleración, sí, ok. A veces me preguntan ¿cuál es la velocidad a mitad de altura? ¿Sí? Y yo calculé la aceleración. Tengo que calcular otra cosa. ¿Tá? Así que cuidado, ¿sí?, cuando entregan la respuesta, porque la respuesta es a la pregunta que uno hizo. Tiene que volver en este punto, les recomiendo, ok, terminé de hacer el ejercicio, yo creo que terminé, lean el enunciado nuevamente y vean si funciona. ¿Sí? Si respondieron lo que ustedes querían. Profe, ahí en este Sí. paso hay que volver a hacer el esquema. No, para nada. Esto simplemente, sí, o sea, ustedes tranquilamente pueden partir de acá, ¿sí? Esto lo verifican y escriben la solución. Por una cuestión de que te estoy presentando el tema, es para que no, esto no lo tienen que hacer de nuevo, gente. ¿Sí? Simplemente ponen la solución es pic y esto. ¿Sí? Todo esto tampoco hay que verificar, simplemente hay que poner. ¿Sí? Esto es para ustedes. Muchas de las cosas que están haciendo son para ustedes. Y ¿Sí? una Como pregunta todo. más. Sí. Creo que en el paso 8 verificamos las unidades, pero no es lo mismo que habíamos hecho en el paso 6, que también No, porque, mirá, no, en el paso 6 verificamos el sistema, acá verificamos
que el sistema de ecuaciones no tenga nada malo, ¿sí? O sea, que estas unidades sean las correctas y yo pueda haber hecho la suma tranquilamente. Pero acá, ¿sí? Cuando resuelvo, ¿sí? Y calculo estas soluciones, usé un método matemático. Acá puede haber algún error de cuenta, ¿sí? Usaste el método matricial y te equivocaste, ¿sí? En escribir la solución, cuando multiplicaste los determinantes mal, te equivocaste en las columnas. A ver, no sé el método que quieras usar, ¿sí? Entonces, puede ser que estas soluciones que vos obtenés acá, que en este caso es inmediato, ya lo sé, pero piensen con sistemas más complicados, ¿sí? Quizás tuviste un error de cuenta y te queda m más g coseno de alfa en vez de m por g. Por esas cosas, casualidades del planeta. Entonces, por eso tenés que hacer la verificación de unidades. Porque en el paso matemático de resolver el sistema, te podés haber equivocado, ¿sí? Y uno acepta que se equivoquen, pero, a ver, el hecho es que tienen que, uy, me equivoqué, saber que te equivocaste. ¿Está? ¿Sí? Simplemente por eso. Bien, gracias. Bien. Ok. Esto es cómo se resuelve un problema de dinámica. Vamos un poquito más adelante, ¿sí? Y muchas veces le van a pedir en un problema de dinámica lo que se llama la ecuación de movimiento, ¿sí? Una de las cosas que es común de solicitar es la ecuación de movimiento. ¿Qué es la ecuación de movimiento? Es una ecuación diferencial que define el movimiento de una partícula o de un sistema físico cualquiera. A ver, esto se mueve para acá, ¿sí? Hay una expresión matemática de la posición en función del tiempo. Y eso es una derivada segunda de la posición en función del tiempo. Esa ecuación matemática escrita, ¿sí? Es lo que se llama la ecuación de movimiento. Vean, no es nada raro respecto de lo que hicimos, simplemente es presentar el resultado para otra manera, de otra forma. ¿Y por qué es interesante esto? ¿Por qué se habla de la ecuación de movimiento? Porque todos los movimientos que son similares tienen la misma ecuación de movimiento. Todos los cuerpitos que caen de un plano inclinado con inclinación alfa tienen la misma ecuación de movimiento. Entonces, es muy interesante englobar el movimiento con su ecuación de movimiento y cada uno va a tener una solución. ¿Sí? Bueno, ¿cómo la hallamos? ¿Sí? Tenemos que partir de dos lugares distintos dependiendo del problema que tenemos. O partimos del sistema de ecuaciones y tenemos que mirar fuerte cómo está escrito el sistema de ecuaciones. En general, cuando es una única ecuación, ¿sí? O cuando es un sistema complejo, pero cuando este caso, ¿sí? Que tenemos las soluciones en un sistema fácil, miramos las soluciones. ¿Vean? Estas son las dos soluciones que encontramos, la normal y la aceleración. Nos tenemos que preguntar cuál de ellas es una ecuación diferencial. A ver, ¿esta es una ecuación diferencial? No. ¿Esto aparece la derivada segunda de algo respecto al tiempo? No, acá no aparece ninguna derivada, ¿sí? Esto es la normal, o sea, esto me permite calcular normal, no hay ninguna derivada temporal acá en el medio. Entonces, la otra respuesta es esta sí. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y porque la aceleración es la derivada segunda de la coordenada x respecto al tiempo dos veces, porque se acuerdan que esta aceleración está en es la componente x, así que es la derivada segunda de x respecto al t dos veces. Y es igual a g por el seno de alfa. Esto es una ecuación diferencial. ¿Sí? Es una ecuación, y es lo que se llama la ecuación de movimiento. Ustedes, cada vez que resuelvan un problema de plano inclinado, esta es la ecuación de movimiento que ustedes tienen que llegar. ¿Sí? Vean que esta ecuación de movimiento yo la puedo integrar una vez y me da la velocidad, y puedo integrarla otra vez y me da la posición como función del tiempo. ¿Sí? Entonces, la solución de la ecuación de movimiento se caracteriza completamente al cuerpo. Obviamente, ¿se acuerdan cuando resolvimos este problema desde
en cinemática, lo que vimos era que cuando yo integraba necesitaba constantes. ¿Sí? Para integrar, calcular la velocidad necesito una constante, que es la velocidad en algún instante de tiempo, y si quiero conocer la posición necesito otra constante, la posición en algún instante de tiempo. Muy bien, pero esas son las cosas particulares de este problema, ¿sí? Para cada movimiento. Pero en general, todos los planos inclinados tienen esta misma ecuación de movimiento. Todos los planos inclinados que tienen este mismo sistema de ecuaciones, que tienen ese mismo segunda ley de Newton. Bien. ¿Alguna pregunta, gente? Yo tengo una duda de